Buenos días, licenciado Centeno, compañeros. Les vamos a presentar como tema el gobierno político del sector público y gestión pública, y nosotros somos el grupo número 1 que está conformado por Rubén Muñoz, Estefanía Menoscal, Dayana Figueroa y Nicole Álvarez, y mi persona, Corina Zambrano. Bueno, recogiendo lo más importante, la evaluación del desempeño y la gestión pública está en el centro de las preocupaciones de los tomadores de decisiones de las instituciones gubernamentales, en todos sus niveles de gestión, ya sea nacional, regional y local. Por otra parte, la exigencia por optimizar los niveles de eficacia y eficiencia para el uso de todos sus recursos, así como generar y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y los grupos de intereses que rodean una acción pública, ya que son fundamentalmente básicos que han tenido los gobiernos para impulsar el desarrollo de desempeños de las instituciones públicas. La etimología de público significa de perteneciente a la gente. Una frase del filósofo escritor Voltaire es que menciona que debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, y puesto que ellos son tantos los que aspiran a hacerlo. Bueno, por otra parte, las recomendaciones políticas, ya que nos saltamos a la historia, en mención del consenso de Washington, donde marcaron la agenda de las reformas de América Latina durante la primera mitad de la década del siglo de los 90, ya que estas fórmulas ponían el acento en los cambios institucionales que se relacionan a la disciplina fiscal y a la reforma fiscal e impositiva, ya que la reorientación es hacia el gasto público, de la salud, de la educación, las privatizaciones de las empresas públicas y las desregulaciones de los mercados. Por ende, a mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. Lo menciona el poeta estadounidense Walt Whitman. Bueno, ahora entrando al tema más importante, un sector es la parte de un todo. De acuerdo al contexto, puede tratarse de un grupo de personas, de un conjunto de actividades o una zona de un territorio. Por otra parte, público es un término que puede emplearse como un adjetivo para referirse a aquello que pertenece a toda la comunidad. Por ende, se llama sector público al conjunto que forman las corporaciones, instituciones, las obras en oficinas del Estado, debido a que el Estado es una forma de una organización, de una sociedad que se entiende por aquello que es estatal y público. Lo más fundamental de ello es que el papel que da el sector público es un factor muy variable por su volumen, que se van adecuando las necesidades vigentes de cada época, de acuerdo a sus cuestiones y necesidades de interés público. Por ende, es muy importante destacar los diversos servicios indispensables que todos consumimos y forman parte del sector público, como la electricidad, el gas, el agua, la telefonía, y que son pertenecientes al Estado. Por ello, el escritor alemán Ludwig menciona que los gobiernos son velas, el pueblo el viento, el Estado la nave y el tiempo el mar. Ahora, los componentes del sector público. Bueno, el sector público puede clasificarse en grandes componentes. Tenemos el sector ejecutivo, legislativo y judicial. Todos debemos saber por cultura general que el Poder Ejecutivo en sí es el encargado de la conducción de la política pública del Estado, la presentación diplomática, ya sea también internacionalmente, donde en ella se intervienen como la presidencia, las cancillerías y los gobiernos. Por otra parte, el poder legislativo, como lo pueden observar, está encargado en sí de elaborarse de todas las leyes, de la fiscalización del poder público,
ya que suelen consistir en los parlamentos, los senadores y los diputados. Y por último, el Poder Judicial. Algo que hoy en día en el Ecuador lamentablemente no se pone en práctica. Es el encargado de supervisar la aplicación de las leyes para hacer la justicia, revisando e interpretando el texto legal constitucional. En ello se tratan y también intervienen los tribunales, las cortes y el Tribunal Supremo de Justicia. Las instituciones pasan por 3 periodos. Primero el servicio, los privatizados y la solución y revisando e interpretando el texto, como lo mencioné en el Poder Judicial. Entonces, todo lo que van a hablar a continuación mis compañeros se trata sobre las evaluaciones de las políticas públicas, el desarrollo que posee una sociedad a través de estrategias de ministerios, de gestión y sobre todo las TIC. Son programas que emiten el conocimiento para una acción. En el caso de las políticas y programas, todos intervienen como un conjunto de mix para lograr los objetivos, en contexto de la escasez de los recursos. Para finalizar esta pequeña introducción, es muy característico y a la vez objetivo ver que el sector público puede facilitar, colaborar y promocionar de manera muy incentiva a todas las instituciones públicas. En este sentido, pueden estimular a través de los actores claves de su agenda, de las responsabilidades sociales corporativas, aportando a los fondos, a investigaciones, en campañas para una conciencia ciudadana, además de informaciones sobre el consumo socialmente responsable. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a hablarles sobre el gobierno, el sistema político, el régimen político. Bueno, en esta parte tenemos un cuadro conceptual en donde se abordan desde un punto de vista conceptual y teórico al gobierno y a las políticas públicas. Este tema en sí invita a la controversia por cuanto justamente estamos asistiendo a una renovación de las prácticas de gobierno que imponen la necesidad de construir nuevas herramientas para su análisis. En efecto, en mucha frecuencia las transformaciones en las prácticas preceden a los esfuerzos de los analistas para comprenderlas. Y a este respecto, los conceptos de gobernabilidad y gobernanza nos permiten discutir sobre aquellas transformaciones recientes tanto en la práctica como en los estudios sobre el gobierno. En el artículo 1 de la Constitución menciona que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Hablándoles sobre el gobierno y las políticas públicas, nos podemos dar cuenta a nivel conceptual de la naturaleza del gobierno y del fenómeno de la gobernabilidad, que son temas que se constituyen de una vital importancia dentro de aquellos procesos de transformaciones del papel del Estado y específicamente de aquellas relaciones entre el Estado y la sociedad. En este contexto se presenta el surgimiento de la política pública como una forma de abordar y comprender aquellas acciones del Estado y en esta medida lograr mayores niveles de gobernabilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí pueden ver sobre el sistema político del Estado. Bueno, ¿qué es el sistema político? El sistema político es un concepto más amplio y general para referirse a la organización política de una sociedad. Su origen se enraiza en el enfoque conductista de análisis político y de allí ha pasado a formar parte del vocabulario cotidiano, no solo de especialistas, sino también de periodistas políticos, entre otros. El origen en ciencia política de este concepto son los trabajos como aquí he citado a David
Houston, el sistema político de 1953 y esquema para el análisis político de 1965. En esta parte, el sistema político podría definirse como un subsistema del sistema social distinguible analíticamente. El sistema político aísla algunos aspectos de comportamiento total de una sociedad, lo que distingue a las interacciones políticas de estas interacciones sociales es que se orientan hacia la asignación autoritativa de valores para una sociedad. Todo esto significa que en aquel sentido el sistema político es aquel conjunto de conductas sociales aisladas analíticamente por el observador que asignan valores a una sociedad determinada de forma obligatoria. Bueno, entre el Estado y el sistema político, los trabajos de Houston y los que continuaron postulaban que las ciencias sociales tenían la dificultad de no poder establecer claramente cómo son las unidades de análisis en lo social, un equivalente a lo que las partículas de materia son para las ciencias físicas. En efecto, Gabriel Almond proponía que los términos antiguos entre el Estado, el gobierno, nación, están limitados por significados legales e institucionales. Y si la ciencia política aspira a abordar eficazmente los fenómenos políticos en toda clase de sociedades, sin distinción de cultura, grado de modernización y desarrollo, que necesitamos un marco de análisis para un poco más amplio. Si hablamos sobre el Estado, en nuestra Constitución, en un numeral, nos indica que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Para esto, ¿qué es el Estado? Bueno, una definición clásica de Estado es la dada por Max Weber, sobre la cual ha trabajado gran parte de la teoría posterior. Según Weber, el Estado es una estructura de dominación típicamente moderna que ejerce con éxito el monopolio de la coerción física legítima dentro del territorio dominado. En complemento con la definición weberina, las teorías contemporáneas del Estado han identificado una serie de elementos que caracterizan el Estado. Si existen estos elementos, estaríamos ante la presencia de una forma estatal. En esta parte tenemos la existencia de los gobernantes y funcionarios independientes y diferenciados del grupo social o población. Existencia de un ejército permanente que se constituye independiente de la población. El Estado es impositivo por naturaleza, dominio sobre un territorio y su población. Como último, el concepto de propiedad. En esta parte, la propiedad sobre el territorio deja de ser colectiva y pasa a ser la titularidad ya estatal, es decir, del monarca, ya privada, es decir, de cada uno de los súbditos. Hablándoles un poco sobre el régimen político, podemos decir que el régimen político determina cómo están organizados los gobiernos, las orientaciones de las normas y procedimientos que estructuran la comunidad política y que determinan tanto la forma de elección de las autoridades como los mecanismos para la toma de decisiones. Por lo tanto, puede decirse simplificadamente, como lo señala Leonardo Morlino en 1986, que un régimen político está compuesto por estructuras de autoridad, reglas de juego, normas y procedimientos, ideologías, valores y creencias institucionalizadas. A diferencia de los conceptos de gobierno o Estado, el régimen político implica, además de las autoridades, aquellas reglas de juego formales e informales y un conjunto de ideologías, valores y creencias cristalizadas en instituciones
que legitiman un tipo específico de régimen. Sobre el gobierno, una perspectiva para el estudio de gobierno. El gobierno tiene una relación directa con la política, es tanto representa el centro a partir de la cual se ejerce el poder. Ahora bien, pese a la diversidad institucional de las políticas contemporáneas, según Orlandi y Celanit, en el 2000 indicaron que pueden faltar los partidos de parlamentos, las elecciones, los aparatos burocráticos desarrollados, pero no una estructura de gobierno. Pueden considerarse principalmente tres perspectivas sobre el gobierno. Entre estas tenemos desde el punto de vista funcional, el gobierno se define por el conjunto de funciones que le son propias. El gobierno tiene entonces tres funciones. Una de estas es la función política, que consiste en la fijación de los objetivos a la sociedad mediante un programa o un proyecto político que implica aquellas típicos valores de conducción política, tales como orientar, influir, decidir, intervenir en asuntos políticos y mediar en la interacción de los actores políticos y sociales. Otra función que tiene es la función normativa, que comprende tareas tales como la iniciativa legislativa, decretos con fuerza de ley, la potestad reglamentaria, el control normativo, entre otros. Como tercera función tenemos la función administrativa. Bueno, es el encargado de una actividad práctica y directa que realiza el Estado para cuidar los intereses y prever los servicios públicos necesarios y aquellos procesos que concretan a la formulación y ejecución de las políticas públicas. En esta parte es muy importante no confundir el concepto de gobierno con el del sistema político y régimen político. También hablándoles sobre la administración pública se puede definir de dos sentidos. Entre una de estas, como he citado aquí, es que en cuanto a su función como el proceso de aplicación de reglas, es decir, el proceso mediante el cual las reglas generales se convierten en aquellas decisiones específicas para casos individuales. Citado de Almond y Powell en 1978. En tanto la estructura como el conjunto de individuos e instituciones gubernamentales cuya función es desempeñar aquellas tareas contenidas en la burocracia, por otra parte, no debe confundirse con la administración pública, ya que no toda organización pública debe considerarse burocracia. En efecto, la burocracia suele definirse a partir del tipo ideal, como las organizaciones que tienen una estructura de administración piramidal que implican reglas universales e impersonales para mantener la estructura de autoridad y la subrayan los aspectos no discrecionales de la administración. No obstante, para terminar, en la práctica no todos los sectores de administración cumplen con las pautas ideales weberinas. Incluso en las sociedades industrializadas, las organizaciones que sirven al poder ejecutivo tienen modelos de autoridad y de toma de decisiones más similares al patrimonialismo que al modelo racional legal. Muchas gracias. A continuación voy a hablar un pequeño concepto sobre las políticas públicas. Las políticas públicas es la búsqueda de soluciones problemáticas sociales mediante procesos de planeación en los cuales se define una visión reglamentaria. Ya, la gestión pública. Cuando hablamos de gestión pública o de administración pública nos referimos a la implementación de políticas gubernamentales, o sea, la aplicación de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en su población. Rubio, 1993.
También decimos que una gestión pública es un enfoque con respecto al funcionamiento de las organizaciones del servicio público que es usado por el gobierno y las agencias e instituciones gubernamentales del servicio público a nivel nacional y subnacional. El término fue introducido por primera vez por académicos en Reino Unido. También, por ejemplo, tenemos lo que es cuando el municipio le dan un contrato, ellos lo cogen y ellos tienen que hacer una gestión para hacer la obra bien hecha en el sector público, y tienen que hacer una buena gestión, o como también otro término se conoce como administración pública. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas son un instrumento desarrollado por los estados modernos a través de los gobiernos. Estos son instrumentos de transformación para la sociedad. En sí, consiste en determinar un objetivo por medio de la movilización de herramientas del Estado, entre ellas lo que es la ley y el dinero, para lograr una transformación del comportamiento de las personas que supuestamente son responsables de algún problema público. Según el autor Thomas Day, las políticas públicas es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. En efecto, las políticas públicas remiten a las acciones o inacciones de los gobiernos que están dirigidas a soluciones de problemas de colectividad. Por otro lado, las políticas públicas revelan la evolución en las relaciones de los estados y sociedad en dos sentidos. En primer lugar, por las nuevas temáticas son incorporadas a las esferas de la acción del gobierno, o a la inversa de las funciones que tradicionalmente habían sido consideradas como propias de los gobiernos y que ahora son transferidas a ciertos actores privados. En segundo lugar, son por las nuevas formas en las que las temáticas tradicionalmente o novedosas son tratadas por los gobiernos. La siguiente diapositiva. Gestión pública. Según Gower Hatwood, gestión es conseguir las cosas que se hagan a través de las personas. En este sentido, la gestión pública pertenece al terreno de la operación, que es la que hace posible la implementación de políticas públicas definidas por el Estado. Si bien es cierto, la política decide qué hacer y la gestión pública decide cómo hacerlo, ya que se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Las políticas públicas requieren un brazo ejecutor y es allí donde interviene lo que es la gestión pública. Cuando se elaboran las políticas públicas, pensamos en qué queremos, qué es el objetivo y cómo vamos a lograr lo que son las estrategias. A través de esto está la intervención estatal. Las políticas públicas están guiadas por los valores que los gobiernos y los ciudadanos comparten entre ellos. Si una política pública no está ajustada a los valores comunes, puede ser no aplicada. Por ejemplo, si una de las soluciones planteadas a un caso hipotético resulta ser segregacionista o antidemocrático, los estados y los gobiernos pueden decidir no hacer aquello, ya que va en contra de los valores que comparten los ciudadanos. Por último, en definición de ambos casos, las políticas públicas y la gestión van de la mano, aunque no significan lo mismo, tanto en la fase de la decisión estratégica como en la operación que se requiere de personal altamente calificado. En ambos casos se debe establecer indicadores que se den en cuenta los resultados tanto de una política pública como de su gestión. Voy a hablar sobre lo que es el tema de la gobernanza. Bueno, la gobernanza puede definirse como las interacciones y acuerdos entre los gobernantes y los gobernados para generar las oportunidades y solucionar los problemas presentes para solventar los objetivos de los ciudadanos, y las cuales se construyen las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. En este intento de bajar a lo local está en la base del concepto de multilevel governance. En este contexto, la función de gobierno tiende a producir decisiones mediante procesos de negociación
en donde se relativiza el centro. La siguiente. Bien, para crear los objetivos entre los ciudadanos, las cuales mostramos las siguientes instituciones públicas del Estado. En este caso tenemos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en este caso uno de sus objetivos es la de que, entre los objetivos que tenemos entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería es la de fortalecer la institucionalidad tanto en el sector público del agro, para que sea un factor coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos productivos. Otra es mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales mediante estrategias tanto de inclusión social de los pequeños y medianos productores, la vinculación al mercado nacional e internacional y de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e infraestructura. En el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, tenemos que los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano y están regulados por la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 238 al 241 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Los GATS son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Estas organizaciones de los gobiernos autónomos están organizados de la siguiente manera, que son los GATS regionales, GATS provinciales, GATS cantonales y GATS parroquiales. En el Ministerio de Cultura y Patrimonio tenemos que este Sistema Nacional de Cultura fue creado por la promulgación de la Ley Orgánica de Cultura para coordinar las normas y políticas, tanto instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones y colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas, patrimoniales para fortalecer la identidad nacional y tanto para la formación, la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En el Ministerio de Defensa Nacional tenemos que este ministerio es la instancia política administrativa del Poder Ejecutivo, encargada de dirigir la política de defensa para administrar a las Fuerzas Armadas, armonizando las acciones entre las funciones del Estado y la institución militar. Emite las directivas de defensa militar en las que determina la política militar que orientará a la planificación militar. Entre los objetivos podemos encontrar que ejercer un control efectivo del territorio nacional, sus espacios acuáticos, en el mar territorial, el espacio aéreo, proteger a la población, los recursos y el patrimonio nacional. En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tenemos la siguiente diapositiva, disculpen. Entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tenemos que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es una entidad del gobierno ecuatoriano en la cual se encarga de crear y ejecutar programas, los planes y proyectos de construcción para las viviendas en todo el país, cumpliendo de esta manera con el derecho de un hábitat que tiene para la población en general. La misión de este ministerio es garantizar el acceso a un hábitat seguro y saludable para la ciudadanía en general, en ciudades incluyentes, equitativas y sustentables para el buen vivir. Y uno de sus principales objetivos de este ministerio es facilitar las condiciones para que las familias de pocos o bajos recursos económicos puedan acceder a una vivienda. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos que hay que desarrollar e implementar un nuevo sistema de administración en las finanzas públicas, estructurar la información fiscal del sector público, implementar programas de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal del sector público, desarrollar políticas, normas, procesos y análisis en la gestión de ingresos, gastos, financiamientos activos y pasivos del sector público,
Desarrollar propuestas de políticas que limiten las competencias de las entidades públicas. Optimizar los niveles del financiamiento y sus fuentes para mantener la sostenibilidad fiscal. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, una de sus misiones es para dar seguimiento y regular la gestión educativa en los ámbitos administrativos, pedagógicos, para regular, auditar y controlar el funcionamiento de las instituciones educativas en los niveles y modalidades de educación para la formación integral, inclusiva e intercultural de los niños, niñas, jóvenes y adultos del país. Regular el funcionamiento de las personas jurídicas de carácter educativo. Asegurar el cumplimiento y la aplicación de las políticas relacionadas al apoyo, seguimiento y regulación del sistema educativo. Proponer políticas y ofrecer retroalimentación sobre las políticas relacionadas al apoyo, seguimiento y regulación del sistema educativo. Y el viceministro de Educación en caso de que sean educativas. Y la o el viceministro o viceministra de Gestión Educativa en caso de que sean de gestión. El Ministerio de Energía y Minas. El ministerio puede ser también de electricidad o energía renovable, que fue creado el 9 de julio del 2007, el ente rector del sector eléctrico del Estado ecuatoriano y de la energía renovable. Esta entidad es la responsable de satisfacer las necesidades de energía eléctrica en el país mediante la formulación de la normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento eficiente de sus recursos. La siguiente. En este caso tenemos lo que es el Ministerio de Gobierno. La nueva versión de Seguridad Ciudadana y Convivencia posesiona al ser humano como el centro de las políticas, programas y proyectos para garantizar el derecho de las personas a sentirse protegidos de la violencia, el cometimiento de infracciones, delitos y contravenciones. Uno de sus objetivos es primero, incrementar los mecanismos de prevención y protección oportuna al ciudadano ante los riesgos, amenazas, efectos de la inseguridad ciudadana. También está en incrementar las estrategias que permitan anticipar, identificar y neutralizar los riesgos, amenazas actuales o futuras que afectan la seguridad ciudadana. Reducir todos los tipos de conflictividad social que afectan la convivencia pacífica o que impacten negativamente sobre la cohesión social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta entidad es la que ejerce la rectoría y ejecuta las políticas, las regulaciones, los programas y los servicios para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida para dar la prioridad en la población tanto de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos y aquellas que se encuentran en una situación de pobreza a fin de aportar para su movilidad social y la salida de la pobreza. Proceso también que asegura que aquellos que están en riesgo de pobreza o exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, política, social, cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entre sus objetivos están implementar la recuperación, conservación, protección del medio ambiente y de las cuencas hidrográficas y el acceso permanente al agua en calidad y cantidad. Incrementar el buen uso de los recursos naturales, incentivando un cambio cultural y bioeconómico en la gestión ambiental, social, comunitaria y del agua. Disminuir también la contaminación ambiental y del recurso hídrico. Incrementar las buenas prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Incrementar la gestión ambiental y del agua en el marco de la cooperación internacional. La siguiente, compañera.
Siguiente diapositiva, disculpe, compañero. Ya. El Ministerio del Deporte. Bueno, aquí son parte de los valores intrínsecos con los que cuenta el talento humano, el Ministerio del Deporte, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al buen uso de los recursos públicos. El Ministerio del Deporte es el organismo rector para la educación física y la recreación que establece las políticas, los objetivos, las estrategias del sector que contribuyen al buen vivir. Esta institución es la que hace referente en Sudamérica para el ámbito de la rectoría del deporte, la actividad física, comprometida con el desarrollo integral del ser humano, manteniendo una administración transparente que demuestre eficiencia y eficacia en las acciones. El Ministerio del Interior. Entre las misiones del Ministerio del Interior es la de ejercer la rectoría para formular, ejecutar y evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad del Estado. En el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. Por aquí. Ya. Sí, por ahí. Ya. El Ministerio del Interior. Bueno, como a continuación, la misión del Ministerio del Interior era la de ejercer la rectoría para formular, ejecutar y evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad del Estado. En el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana para contribuir al buen vivir. También es la de garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional para asegurar el buen vivir en el marco del respeto a los derechos humanos, la seguridad humana, la paz social, el diálogo y concertación, y la participación ciudadana, transparencia y la coordinación con las demás funciones del Estado. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Está entre fomentar la inserción estratégica del Ecuador en el comercio mundial a través del desarrollo productivo, la mejora de la competitividad integral, el desarrollo de las cadenas de valor y las inversiones. Entre sus objetivos tenemos que incrementar la inserción estratégica, económica y comercial del país en el mundo, incrementar la productividad y competitividad del sector acuícola y pesquero, incrementar la inversión nacional y extranjera, incentivando un atractivo clima de negocio, transferencia tecnológica y de innovación. Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tenemos este ministerio habla que es el rector de la política internacional, es el responsable de la gestión y coordinación de la misma, la integración latinoamericana y la movilidad humana, respondiendo a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuentas para sus decisiones y acciones en cumplimiento de los principios constitucionales y de las normas del derecho internacional en el marco de los planes nacionales de desarrollo. En el Ministerio de Salud Pública tenemos que es como el ente rector del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 32 de la Constitución de la República. Es responsable de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de los establecimientos. En este contexto, de forma desconcentrada, a través de las coordinaciones zonales de salud y sus dependencias territoriales, el Ministerio de Salud Pública vigila, controla y autoriza el funcionamiento de los establecimientos de salud públicos y privados, con o sin fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada. Gracias. Entramos a la sección de dinámicas del conocimiento del sector público. Ustedes pueden observar las instituciones que quedan y las que también han sido eliminadas. Lo bueno de ello es que se basa en una gestión en funciones
con procedimientos que se caracterizan por una administración pública, ya que funciona en cualquier parte del mundo por todos sus procedimientos usualmente largos eh, y por ende complejos. Por ende, se emiten normas y regulaciones, ya que es un choque experimental para muchas dinámicas, sobre todo la cantidad de normas y regulaciones que deben de cumplirse y desarrollarse una tarea, a lo que el Ecuador carece. Por otra parte, es muy entendible examinar todos los gestores públicos, las responsabilidades penales que deben de llevar mediante todas sus funciones. Un Estado moderno es abrir el espacio para la creatividad y la flexibilidad. Educar a los funcionarios públicos sobre las normas, los procedimientos que se deben de preparar y que puedan optimizarlos y hacer una efectiva labor sin ir en contra de sus regulaciones. Por ende, hay que formar los objetivos. Esta es la sección de las frases, pero la formulación de los objetivos dan pequeñas fallas principales en los sectores públicos sobre la ausencia de la planificación para cumplir los objetivos concretos. Entonces, la planificación muchas veces se ve amenazada por los propios apremios de las circunstancias ciudadanas, algo que se termina reemplazando urgentemente. La toma de decisiones es algo que deja pequeños espacios de dudas si se debe intentar en diversos proyectos. La aprobación de ellos o la asignación de sus recursos, que es muy importante entender que tomar las decisiones es liderar los procesos, como lo menciona Thomas Jefferson. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como una propiedad pública. El que quiere gobernar debe oír y no oír, ver y no ver. Jonas Agrícola. Por otra parte, el autor José Canalejas menciona: la agilidad es una excelente condición para subir a los árboles, pero no para gobernar a los pueblos. La evaluación del desempeño es algo que da una función de resultados en una bandera de diversos sectores. Mis compañeros han tratado diversas conceptualizaciones y tratar de dar un paradigma que la gestión pública está orientada a los resultados, una gestión con acuerdo con objetivos específicos, para proyectar ideas claras con responsabilidades hacia una gestión pública para una buena calidad de vida. Conocer las dinámicas públicas, no hay que desmotivarse, porque deben de ser el combustible para motorizar los cambios administrativos públicos que se requieren. El servicio, la creatividad, la acción, es una gestión pública moderna, de la teoría a la práctica. Esta es la sección de las frases: algo que contar, algo que ver y algo que experimentar en el sector público es darnos cuenta que hay que implementar cambios. Primero, por nosotros mismos, ser buenos humanos, ser conscientes de que hay que ayudar. Entonces, el sector público ajusta muchas necesidades humanas, muchas. Esta es nuestra sección de las frases. Por ende, mi grupo entabló diversas preguntas, pero como no se pudo realizar, aquí está la prueba de que las hemos realizado con mi grupo. Entonces, nos damos a lo más relevante, que es el conocimiento, que es el poder. Aquí están todas nuestras referencias que hemos sacado de lo más relevante de nuestra investigación del sector público. Y concluyo que es una buena investigación por parte de todo nuestro grupo dar a conocer que
que el sector público es aquello que da lo mejor, pero muchas veces por la falta de conocimiento, la falta de creatividad y la falta de impulso, muchas personas carecen de recursos. Muchas gracias por su atención.